Tema científico de esta tarde. Tengo el agrado de presentarles al doctor Pedro Benjamín Posligua. El doctor Posligua es ex catedrático principal de Psiquiatría y Neurología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Es ex catedrático del posgrado de Psiquiatría y profesor fundador del posgrado en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Católica. Es expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría en el año 76, del periodo 76 al 78, de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría Biológica del periodo 78-80 y de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Psicosomática en el periodo 74 al 76. El doctor Posligua nos va a presentar el tema manejo farmacológico del síndrome de abstinencia. Adelante. La primera, déjala ahí. Esa es la primera. Sí, y la segunda, para pasar la segunda. Con este nada. Ya. Bueno. Con este paso, ¿no? Sí. En esta época de alta complejidad para el ser humano, para bien o para mal todos somos adictos. Yo soy adicto como el doctor Casiani a la biología, ¿no? Y últimamente estoy siendo adicto también a las nuevas ramas pues, de la física esta especial, ¿no? Como explicación de los trastornos mentales y emocionales en el ser humano, ¿no? De tal manera pues que siempre el hombre buscó en sí, ¿no?, tres elementos que son importantísimos en la vida humana, ¿no?, y que desgraciadamente lo llevan y lo ponen proclive a situaciones adictivas altamente peligrosas, ¿no? Las drogas pueden producir tres situaciones funcionales diferentes: alteraciones en la conciencia, alteraciones en la condición placentera de vivir, ¿no?, y alteraciones también pues, de tipo conductuales, especialmente de tipo ejecutivas, cuando baja la voluntad a través de la conducta adictiva, ¿no? Ustedes ven allí, este es el circuito de la recompensa que se llama, el circuito del placer, ¿no? Y el ser humano está jugando completamente una meseta homeokinética en la mitad del camino entre el placer y el displacer. Toda la vida estamos precisamente con esa tendencia. Y por supuesto estamos buscando precisamente el lado placentero de la existencia. No hay manera prácticamente de apartarnos de eso. Cuando nos vamos apartando de la situación placentera de la existencia nos sentimos mal. Y somos bipolares también. De fondo todos somos bipolares, ¿no? Somos bipolares porque tenemos emociones positivas y negativas, porque somos capaces de sentir placer o displacer, pena o gusto por la vida. De tal manera que no es artificioso el hecho que en estos momentos se ha multiplicado la situación de la bipolaridad, y esto se explica precisamente por las interacciones que se están dando precisamente en la complejidad existencial a través de las explicaciones que nosotros encontramos a través de la física cuántica, ¿no?, en la que todo es igual y complementario, ¿no?, y que hay principios y elementos independientes entre sí, pero todos guardan una coherencia cuántica entre todos estos elementos. Todos tenemos una situación de adicción, ¿no?, unos a la tecnología, otros no pueden desprenderse desgraciadamente del teléfono celular en la actualidad. Están presos del teléfono celular, están en la mesa con la familia y no hay comunicación, sino simplemente con el teléfono celular. Están absorbidos en una condición clínica que le va llevando precisamente a una situación completamente asocial en el futuro a esas personas. Una especie de formación autística de la personalidad a través de la tecnología. La condición placentera de ver tantas niñas bonitas cuencanas aquí
con seguridad cuando nosotros tengamos que irnos, nos va a producir un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado prácticamente a gozar de la presencia mágica, bella de estos rostros que parecen en la Virgen María, ¿no? De tal manera, pues, que no hay manera, pues, prácticamente de decir yo no soy adicto. Lo que pasa es que algunos somos más adictos que otros en ciertas cosas y a lo mejor tenemos una adicción de tipo patológica, enfermizas y peligrosas, mientras las otras aparentemente no son peligrosas, pero sí terminan siéndolo en algún momento determinado. ¿Cuál es? ¿En qué consiste precisamente un síndrome de abstinencia? Consiste pues en una supresión abrupta de una sustancia o de una condición de abuso, ¿no? Que puede ser una droga como puede ser todas estas cuestiones tecnológicas modernas, ¿no? También puede producirse un síndrome de abstinencia cuando hay una disminución en la cantidad de la sustancia que se consume habitualmente. Si yo estoy habitualmente ya consumiendo una cantidad determinada de cocaína o de morfina o de marihuana o de cualquier sustancia, en el momento que bajo ese consumo, ese nivel de consumo habitual, en ese momento se produce el síndrome de abstinencia. ¿Y qué lleva precisamente los síntomas de abstinencia? Pues a la presencia de una cantidad enorme de síntomas de tipo físicos y de síntomas de tipo psicológicos o emocionales o conductuales. En todo caso, el hecho de que una persona tenga un cuadro de abstinencia en un momento determinado significa que es un indicador de dependencia. En ese momento estamos constituyendo y diciendo, esta persona tiene una condición de dependencia. Los síntomas del síndrome generalmente pues son contrapuestos totalmente a las sensaciones que aporta una sustancia de abuso. Si una sustancia de abuso me produce euforia, la deprivación me va a producir tristeza. Si una sustancia de abuso me produce agilidad mental, me va a producir un embotamiento cerebral. Si una droga me produce tranquilidad, me va a producir ansiedad, agitación. Es decir, ustedes imagínense todos los síntomas que produce una sustancia. En el síndrome de abstinencia tiene su réplica contraria precisamente con una sintomatología completamente contraria. Allí estamos viendo pues el ciclo de la adicción a través precisamente de este circuito que es enormemente importante, ¿no? El circuito de la recompensa. Todos hemos tenido una situación evolutiva precisamente hacia la recompensa, que es categoría precisamente del mundo de los mamíferos. ¿Por qué el mundo de los mamíferos? ¿Acaso no hemos visto jugar los gatitos pequeños o los perros pequeños cuando están recién nacidos? Buscando precisamente en ese juego entre afectivo y grosero encontrar el placer, la satisfacción interna. Es decir, no es solamente prácticamente el ser humano la búsqueda del placer. Mientras que estamos en el claustro materno, aparentemente incluso ya la madre que canta a su hijo mientras está esperando pues el día del parto, que oye una música, parece ser que el niño reacciona también con una situación placentera de movimientos. Porque cuando recién nacimos incluso no tenemos otro lenguaje. El único lenguaje que tenemos para expresarnos es el llanto y el movimiento. Nos expresamos de esa manera cuando tenemos una frustración, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos sed, cuando tenemos calor, cuando nos orinamos los pañales. ¿Con qué sentido lo buscamos? ¿Con qué sentido precisamente expresamos ese lenguaje de insatisfacción para que la madre, con un sistema nervioso maduro, concurra y haga el diagnóstico de qué es lo que nos está pasando y nos permita precisamente la supervivencia? La conducta puede ser una conducta aprendida como una conducta genéticamente ya establecida, como es la conducta instintiva. El primer beso que damos, ¿cuál es? El beso que damos al seno materno. Cuando
captamos las feromonas del seno materno que nos lleva y nos impulsa a buscar el placer y la dicha de coger y estar en el calor del seno materno. Allí empieza precisamente nuestra conducta, nuestra tendencia a la búsqueda del placer. Toda la vida estamos buscando precisamente buscarle sentido a la vida, pero del lado siempre de tipo placentero. Que todos tenemos tendencia a la adicción, todos lo tenemos. Veamos los niños simplemente cuando se alteran su conciencia, cuando juegan dando vueltas como carrusel. Se produce precisamente en ese momento una alteración de la conciencia. Lo que es demostrativo que prácticamente desde el punto de vista biológico parecería ser que nosotros venimos todos transportando la tendencia precisamente hacia una condición en que nos altere la conciencia, se nos altere la voluntad o tengamos situaciones especiales de tipo afectivas, ¿no?, que finalmente nos llevan a la búsqueda insensata y peligrosa del placer. Ustedes ven el ciclo de la adicción. Inicialmente pues hay un estado de anticipación que nos lleva primero al impulso, a la impulsividad, a la búsqueda de una sustancia de tipo prohibida. La mayoría de las veces surge pues una situación de tipo social a los muchachos. Los muchachos se reúnen, no han consumido nunca, por otros están consumiendo, y entonces les entra la tentación. El momento pues de a ver qué pasa, será bueno, y entonces el primer paso es la impulsividad, y hasta cuando llega pues y empieza pues una situación de intoxicación, se activan todos estos sistemas de recompensa, ¿no? Y luego, claro, la primera vez se puede tener lo que llaman pues la muerte blanca, ¿no? Porque pues luego del periodo de abstinencia tiene todos los síntomas de lo que llaman pues el guayabo los colombianos y el chuchaque los ecuatorianos, ¿no? Todos los síntomas, ¿no? Y entonces pues algunos se apartarán definitivamente, eso no les va a gustar, ¿no? Pero otros pues finalmente les va a empezar a gustar. ¿Ahora por qué? Biológicamente, porque tuvieron receptores muy sensibles, porque tuvieron un síndrome que se llama de déficit del sistema de recompensa. Total es que todos estamos con cierto grado mayor o menor a la predisposición en algún momento a una situación de conducta adictiva. Luego vienen pues los otros sucesos complementarios que van dándole al círculo negativo precisamente a la conformación de la conducta adictiva, pues, que sería ya el reforzamiento de tipo negativo, en la cual la persona tiene una sensación, de anticipación, de preocupación y de compulsividad prácticamente en un momento dado para obtener una sustancia que resulta prohibida o peligrosa. Y luego produce pues ya una intoxicación mucho más franca y aprende a estar intoxicado, le gusta estar intoxicado, ¿no? Para luego pues tener, pues si se lo suprime, desgraciadamente, tener una serie de síntomas y afectos completamente negativos en el cuadro que se denomina la abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia puede ser de tres formas. Un síndrome de abstinencia de tipo agudo, cuando hay una supresión violenta de la sustancia que nosotros hemos consumido. Tardío, especialmente cuando está asociado a problemas de la salud física o psicológica, ¿no? O condicionado psicológicamente cuando, por ejemplo, vamos a la discoteca justo donde que habíamos estado con la novia hace un tiempo atrás, y no entra en ñiñán la tristeza porque ya estamos separados, ¿no? Pues nos recordamos, evocamos inmediatamente que con ella consumimos en algún momento dado una droga peligrosa. Basta, para que con un estímulo condicionado empecemos nuevamente a tener una situación especial que nos puede llevar al síndrome de abstinencia. La intensidad y la gravedad están derivadas de algunos elementos. Primero, del tiempo de consumo de esa sustancia. Si esta es muy prolongada, por supuesto que será el síndrome de abstinencia mucho más intenso. Por la clase y la cantidad de la sustancia que habitualmente se consume. Probablemente si se consume menos, no se va a tener un síndrome de abstinencia tan fuerte.
pero si se consume más, el síndrome de abstinencia será muy intenso. Como expresaba, pues nosotros vivimos en una meseta homeoquinética buscando constantemente la homeostasis. Y la homeostasis se busca precisamente también a través de situaciones anómalas, como es precisamente el abuso de sustancias, ¿no? Pero este abuso de sustancias con el uso continuo lleva finalmente a un fenómeno de adaptación y acostumbramiento de la persona, ¿no? Y posteriormente, después de este fenómeno de adaptación progresiva a la sustancia peligrosa, llegamos a un nivel de tolerancia, ¿no? En el cual cada vez necesitamos más cantidad de droga, más cantidad de sustancias para sentirnos bien, ¿no? Porque la cantidad que usábamos hasta ayer ya no sirve, ya no tiene una condición de completud y de satisfacción placentera. Cuando nosotros tenemos precisamente esta condición de tolerancia, pues llega pues a la homeostasis transitoria de la persona, se siente nuevamente equilibrado forzosamente a través de una sustancia que resulta perjudicial y prohibida. No equilibrada ni armónica, ni obteniendo la homeostasis de la seguridad, sino precisamente adoptando una homeostasis altamente peligrosa. Porque cuando tenga la supresión, entonces se va a producir una severa ruptura de la homeostasis y se va a producir precisamente lo que conocemos como síndrome de abstinencia. El nivel crítico de la pérdida del equilibrio entre dos tipos de receptores de dopamina es el que da aparentemente precisamente el infortunio de entrar precisamente en este cuadro de tipo cataclísmico. Los receptores D1, como ya lo había explicado el médico que me precedió, el doctor Cassiani, y en la mañana el doctor Moya, ¿no?, tienen mucho que ver precisamente con una función de tipo excitador en la neurona postsináptica, mientras que los receptores D2 tienen una función de tipo inhibidora. La doctora Nora Woolcock, con la técnica de tomografía por emisión de positrones, demostró una disminución en la expresión del receptor D2 en los núcleos accumbens y en el estriado dorsal, lo que explica el por qué la droga solamente funciona cada vez a dosis mayores en los consumidores crónicos. Es lo que se llama precisamente un síndrome del déficit de recompensa. Dosis mayores, por ejemplo, también en el receptor D1, llevan precisamente a una serie de eventos de transcripción genética en la que a través de una cascada biomolecular que se produce dentro de la célula y luego dentro del núcleo de la célula neuronal, se producen una serie de factores de transcripción de tipo genética, ¿no? Entre ellos el CRET, que lleva conformación de proteínas, y estas proteínas que se forman finalmente dan como resultado precisamente el síndrome de abstinencia. Los cambios biomoleculares que se producen precisamente por toda esta cascada biomolecular en la que se generan una cantidad de nuevas proteínas que resultan peligrosas para la seguridad del organismo. Hay otros genes que actúan también sobre receptores de glutamato, también en la inhibición de la dinorfina, lo que lleva pues a un efecto reforzante hacia la adicción de drogas, ¿no? Y hay una cantidad enorme precisamente de otros elementos de transcripción que se van produciendo y se van generando precisamente dentro de esta condición de actividad, ¿no? Hay los genes delta, FOSB y los genes YUN, dímeros que precisamente van condicionando una serie de transcripciones, primero iniciales y luego tardías, y que van generando precisamente los cambios biomoleculares que llevan precisamente a conformación de proteínas que sustentan precisamente los periodos de abstinencia, ¿no? Estos genes de transcripción, ¿no?, incluso aumentan también la formación de otros genes de transcripción de otra forma, por ejemplo, el NKAF, que es factor nuclear de transcripción, ¿no?
Y así sucesivamente se van produciendo una serie de cascadas de cambios biomoleculares que desgraciadamente van afectando enormemente la condición biológica del organismo. Existen pues múltiples receptores. A lo mejor nos dio la mala suerte de traer receptores al mundo ávidos precisamente de una sustancia determinada. Simplemente para poner de ejemplo, tenemos los receptores pues, de la morfina, ¿no? Que tienen un dualismo con la nalorfina, porque cuando se da la nalorfina se cesa precisamente el efecto analgésico de la morfina, pero en cambio cuando se da mayor cantidad de nalorfina se recupera nuevamente la condición de analgesia. Hay múltiples receptores opioides, por ejemplo, el receptor kappa que media la acción de una sustancia que es la ketociclazosina, el receptor mu que se activa por la morfina, y los receptores sigma que tienen que ver precisamente con los efectos psicodilécticos de la fenciclidina por el bloqueo de los receptores de N-metildiaspartato. La naloxona tiene una serie de ligaduras, de ligandos, y están precisamente aumentados precisamente estos ligandos en el cerebelo y en el estriado. Mientras que existe prácticamente la cuarta parte de la condición del cerebelo, pues, de estas sustancias, ¿no? De esta ligadura, en el cerebro medio y en la corteza cerebral. Los receptores opioides están enriquecidos precisamente en el caudado, en el putamen, en la sustancia gris periaqueductal. Miren la importancia que tiene. Esta sustancia de donde se inician precisamente los circuitos inhibidores que producen precisamente una analgesia, están precisamente enriquecidos por elementos opioides, ¿no? El tálamo medial, ¿no? Que nos da una información emocional del dolor, tiene enorme importancia, ¿no? Y tiene precisamente receptores opioides. Las regiones límbicas, como la amígdala, en la regulación que tiene que ver con la regulación de las emociones, están enriquecidos por receptores opioides. De tal manera que ustedes pueden ver que a lo mejor podemos tener de nacimiento, a lo mejor ya una predisposición biológica hecha, como explicaba pues, el doctor, que se expresó por situaciones de tipo genéticas que nos hacen en cierta manera menos o más vulnerables a una situación de predisposición. Por eso se explica que una persona consume alguna vez una droga y no la vuelve a consumir más, no la quiere, no la acepta, y en cambio otros desde la primera pitada está fregado, se hundió para siempre. La dopamina y el glutamato inducen cambios neuroplásticos que conducen prácticamente a la cronicidad, cambios que son destructivos, especialmente en la corteza prefrontal y en la consideración de la conducta patológica, incapaz de contrarrestar el deseo imperioso de consumo que se llama craving, ¿no? Esta compulsividad hacia la droga, ¿no? Desgraciadamente toda la patología, en lo que se va conociendo de la patología del cerebro, especialmente en psiquiatría, asiente en este lóbulo de última adquisición en la evolución humana. Al igual que el lóbulo temporal, fueron los últimos lóbulos que crecieron precisamente y que nos diferencian enormemente de los mamíferos. Porque el lóbulo frontal del ser humano creció en tal forma que resultó totalmente diferencial precisamente sobre los otros animales existentes, ¿no? Y el lóbulo temporal igualmente, el lóbulo temporal incluso apareció históricamente cuando ya no tenía sitio para estar. Y en el momento precisamente de la evolución ontogénica tiene que acomodarse forzosamente, meterse por debajo del resto del cerebro y quedar aplastado entre el hueso y el cerebro para poder tener la posibilidad de existir. La maduración cerebral se empieza desde atrás, de regiones occipitales, hasta que llega finalmente pues, a una edad determinada, a las regiones frontales, produciendo precisamente una situación madurativa que nos permite una capacidad ejecutiva, una capacidad de dirimir el bien y el mal, de tener juicios críticos bien establecidos. Y las mujeres tienen precisamente una evolución madura mucho más temprana que el varón.
Entre los 16 y 18 años han completado prácticamente su proceso madurativo. Los varones no lo completamos sino alrededor de los 24 años. De tal manera que a los varones no nos deberían dar ni siquiera permiso de conducir hasta después de los 24 años, cuando tengamos una plena demostración de que realmente prácticamente nuestro cerebro ha completado su proceso madurativo y las conexiones que necesitamos para la supervivencia. Los individuos vulnerables en la conducta adictiva pueden tener un origen entonces de tipo genético en parte, por déficit de los receptores de dopamina 2 en el núcleo accumbens, lo que se ha llamado pues síndrome de déficit de recompensa. Los síntomas de la abstinencia pueden ser emocionales o físicos: ansiedad, inquietud, depresión, irritabilidad, falta de concentración, pobre tolerancia al estrés, ansiedad de consumo intensa o de realizar la actividad adictiva, aislamiento social, dolores de cabeza, trastornos del sueño, delirios, alucinaciones, agitación. O físicos como sudoración profusa, taquicardia, palpitaciones, rigidez muscular, temblores, respiración forzada y rápida, diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, aumento de la temperatura, convulsiones o riesgo de muerte. Ustedes ven pues todas las cosas que se los obtiene placenteramente a través de la droga, en sentido contrario, se expresan dentro del síndrome de abstinencia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y para qué es el tratamiento? En primer lugar, hay que considerar precisamente como estrategia precisamente el síndrome de abstinencia para mediar la posibilidad de curación del paciente. Porque es un proceso necesario en la obtención de la recuperación adictiva. El que alguna vez no tuvo un síndrome de abstinencia probablemente nunca estará dispuesto precisamente a dejar la droga. El paciente debe estar consciente en el momento pues, de lo desagradable que va a ser para él el evento de suspender una droga peligrosa. Y hay dos estilos en forma general, ¿no?, en el proceso de tratamiento. Uno, la no utilización en absoluto de fármacos, dejar que el paciente sufra hasta el extremo precisamente con el síndrome, o en su lugar utilizar algunos fármacos que podrían ayudar a disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia, cuando precisamente el síndrome de abstinencia es de gran intensidad. Los tratamientos varían y tienen relación precisamente con la sustancia que se utiliza precisamente dentro del consumo cotidiano. Para la intoxicación de opiáceos y para los síntomas físicos, se utilizan agonistas opiáceos como la buprenorfina y la metadona, y también bloqueadores de receptores opiáceos como la naloxona inyectable y el naltrexone. Pero todas estas drogas deben ser administradas por expertos, no por cualquier persona. Por favor, por expertos, porque no dejan tener pues una condición de peligrosidad, y entonces en esto mucho cuenta precisamente la experiencia de la persona que está manejando la crisis de abstinencia. Para el abuso de cocaína se estaba utilizando precisamente una sustancia nueva que actúa sobre las orexinas, que es el modafinilo. Se utiliza mucho para las personas que pasaron una mala noche y que toman precisamente el medicamento para permitir estar despiertos al día siguiente y poder trabajar, ¿no? Entonces, para el abuso de cocaína, hay algunos que están utilizando precisamente esta medicación que actúa precisamente sobre el sistema de vigilia del ser humano, ¿no?, a través precisamente de las llamadas orexinas, ¿no? Para el tratamiento de pacientes que abusan de benzodiazepinas, ansiolíticos, anticonvulsivos y antipsicóticos, y mire que yo aumento precisamente anticonvulsivos y antipsicóticos, porque generalmente no se toma en cuenta que muchos de los medicamentos antipsicóticos son benzodiazepinas. La olanzapina, la clozapina son benzodiazepinas. La quetiapina es una tribenzodiazepina.
De tal manera que también pueden producir no solamente las conocidas, ¿no? Sea el prazolam o clonazepam las que pueden producir, o lorazepam, el síndrome de abstinencia, pueden producirla cualquiera precisamente estas sustancias. Y los anticonvulsivos que tienen un efecto también que son de tipo benzodiazepínico, como la carbamazepina, también pudieran producir un síndrome de abstinencia. Entonces la política es un retiro lento en la utilización de la benzodiazepina que se está utilizando, y utilizar a lo mejor un benzodiazepínico de acción prolongada, como el clonazepam, para irlo bajando poco a poco, para que el paciente pueda controlar y suspender definitivamente la medicación. En las personas que consumen alcohol, se puede utilizar, pues, y tienen asimismo síntomas muy similares a los de la supresión de los ansiolíticos, además de que pueden complicarse en algún momento dado con un cuadro de tipo psicótico, con delirios y alucinaciones, ¿no? Y tardíamente incluso hasta con demencias de tipo de Korsakoff, con el tiempo en la que se prolongue precisamente su cuadro de tipo alcohólico crónico. En la abstinencia de opioides y de alcohol se puede utilizar la clonidina. Lástima que en el país no tenemos clonidina actualmente. Yo no tenía precisamente, no tenemos en nuestro país estos medicamentos especiales que se utilizan, pues, para condiciones, pues, críticas del síndrome de abstinencia. Y en el hospital de seguro utilizaba la clonidina y me daba excelentes resultados. Era suficiente para tener un buen control y progresivamente, pues, hacer pasar esta brecha negativa que corresponde precisamente al síndrome de abstinencia. Puede utilizarse, pues, también agonistas opiáceos como la buprenorfina y la metadona. El primero es un agonista parcial de los receptores vivos. Se lo puede utilizar sublingual o intratecal, ¿no? Y tiene una vida media de 12 horas. Y hay formas orales de la metadona inyectable, también, ¿no? Vía muscular o subcutánea, y que tiene más o menos una vida media de 24 horas. También puede utilizarse bloqueadores receptores opiáceos, como la naloxona inyectable y el naltrexone. Este tiene una acción directa, pues, en la naloxona, de acción corta, intravenosa, de 2 a 4 horas en el síndrome de abstinencia. Mientras que el otro, la naltrexona, es un antagonista de acción más prolongada, cuya vida media tiene más o menos 10 horas y bloquea varios tipos de receptores que hemos señalado previamente, que tienen que ver con las cuestiones de los receptores propiamente llamados opioides. El modafinilo, en cambio, pues, inhibe el transportador de dopamina, ¿no? En el núcleo tuberoinflamabiliar, controla también la liberación de histamina y activa neuronas hipotalámicas, aumentando las orexinas y las hipocretinas, que tienen que ver precisamente con la activación de la vigilia. La clonidina, pues, es un alfa-2 agonista y un receptor agonista, ¿no? Se la da en dosis de 0,1 miligramos 3 veces al día, y especialmente se puede utilizar en la abstinencia de alcohol y de opioides. El tratamiento del síndrome de abstinencia, por supuesto, tiene que continuarse cuando el paciente está estabilizado, con lo que ya se ha dicho aquí, pues, las terapias grupales o individuales. Por mucho que seamos biologistas, por favor, el psiquiatra no puede perder el don de la palabra. Así como el neurólogo perdió la capacidad de usar su martillo para examinar al paciente neurológico, el psiquiatra no puede perder el don de la palabra, porque de lo contrario prácticamente está haciendo una medicina ciegas, una medicina sin complementariedad. La medicina es arte y ciencia, y el arte en la medicina, en psiquiatría, es la palabra. La ciencia estará dado precisamente en todos los conocimientos biológicos, inmunológicos, físicos, etcétera, que uno pueda adquirir para mejorar a su paciente, ¿no? ¿Hay que fortalecer al paciente la autoestima? Por supuesto que sí. ¿Hay que educar para el control del estrés? Por supuesto que sí. Porque hay que empezar a hacer investigaciones sobre poblaciones vulnerables tempranas.
Hay que estudiar esos niños que fueron violados por profesores y que está de moda en nuestro país en estos momentos, la contemplación de estas denuncias, ¿no? Hay que estudiar a aquellos niños que tuvieron un problema, precisamente maltrato temprano, porque el padrastro siempre los maltrató, los tuvo como sirvientes porque solamente prevalecían los hijos propios de la mujer que tenía, ¿no? Hay que empezar precisamente a inteligenciarse desde esas bases, porque probablemente tenemos un fenotipo vulnerable que condiciona y aprisiona tempranamente la posibilidad de que estos niños mañana sean los adictos del futuro, ¿no? Hay que fortalecer las habilidades sociales y laborales con nuevas redes de sostén, buscar que tengan nuevas amistades, no las mismas consumidores de drogas. Hay que buscar obtención de estrategias alternativas como recreación física, juegos, etcétera. Y hay que fortalecer todas las actividades que sean de tipo saludable y recreativa. Todo esto en conjunto es que nos va a permitir la rehabilitación. De ninguna manera pretender que lo uno es lo más importante que lo otro. La pregunta que contestó el doctor Casiano no es que ni somos ni nos formamos, sino que son las dos cosas a la vez que nos conducen desgraciadamente a la conducta adictiva. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. Agradecemos al doctor Pedro Posligua por su excelente exposición y queríamos dar paso a una pequeña ronda de preguntas y respuestas porque tenemos tiempo todavía. Sí. Buenas tardes. Felicitaciones por su ponencia, me pareció bastante interesante. Y lo que yo le quería preguntar era que en su exposición usted mencionaba los medicamentos, los psicofármacos para el tratamiento del alcohol, la cocaína y la... Exacto, para tratar el síndrome de abstinencia. Pero ¿cuál es el fármaco que se utiliza en la abstinencia para la marihuana o el cannabis? Tipo benzodiazepínicos, ¿no?, para superar el problema, ¿no? La marihuana, desgraciadamente, es una sustancia que realmente yo no le veo en la política que se está llevando pues en los países latinoamericanos de hacerle permisible prácticamente su entrada como que nada pasa, que me parece una soberana estupidez, porque la marihuana y el alcohol son la puerta de entrada de las otras drogadicciones. Es donde comienza, es el primer escalón. De tal manera pues que la forma como venden precisamente al consumidor diciendo que es una sustancia natural y por lo tanto no tiene ningún peligro es una de las cosas más perversas que existe precisamente del traficante de droga que quiere alinear una gran cantidad de población precisamente al consumo de la marihuana. La marihuana no funciona por el hecho de la palabra marihuana mágica, ¿no? Funciona precisamente por los cannabinoles que tiene. Y tiene más de 5 ligandos de cannabinol prácticamente en estos momentos. Se conocía solamente 2 receptores prácticamente de cannabinoides, ahora se piensa que existen 5 receptores de cannabinoides. De tal manera que es una bomba atómica que va a entrar una persona a destruirle y permitirle precisamente el ingreso a la conducta adictiva. Antes fue el alcohol, ahora es el alcohol más marihuana, la que abre la puerta de atrás para que entre el enemigo. Hay 2 cosas que en este momento el mundo está amenazado. Probablemente, si seguimos así, vamos a destruir el lóbulo frontal que nos diferencia de los animales, o vamos a terminar en una guerra termonuclear entre estos 2 locos que están al lado y lado del mundo.
Buenas tardes. Quiero felicitar al profesor por la pasión que nos transmite y la excelente presentación que nos hizo. Retomar dos cosas que él dijo, sobre todo porque hay muchos estudiantes acá de psicología y de psiquiatría, reforzar un mensaje que el profe dijo, es a pesar que nosotros estemos apasionados por las cosas moleculares, ¿ya? Por las cosas biológicas, los hallazgos de esto están por venirse, pero lo que sí podemos hacer ya y que hay que seguirlo haciendo y que se está perdiendo es la psicoterapia, el don de escucharles y de hablarles y dar el dato exacto de lo que ellos quieren escuchar, y no sabemos de qué manera, pero eso tiene un impacto en su neuroquímica y puede mejorarlos o dañarlos. Entonces, que esa experticia no perderla. Y lo otro que estamos teniendo con la marihuana es que hay profesores hay psiquiatras que antes no creían que la marihuana daba síndrome de abstinencia. Lo que pasa es que hay una cosa que no podemos perder de vista, es cuál es la marihuana que se está consumiendo hoy. Eso es lo que está cambiando el paradigma, por eso en el DSM-5 se incluyó el síndrome de abstinencia de la marihuana. Las marihuanas silvestres, las que vienen de cannabis sativa, tenían entre 0.5 y 3, más o menos, máximo 4% de delta 9 tetrahidrocannabinol, pero las que vienen hoy, que le llamamos creepy en Colombia, shun en Inglaterra, tienen hasta un 30% de delta 9 tetrahidrocannabinol, y esa proporción tan alta es la que está generando tantos síndromes psicóticos y depresivos y demás inducidos por el uso de cannabis. Entonces, cuando vamos a hacer investigaciones hay que tener en cuenta qué tipo de marihuana estamos analizando, ¿ya? Entonces quería dejar ese mensaje también. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, le digo maestro porque fue mi maestro, mi formador. Doctor, en el tratamiento del síndrome de abstinencia, para usted, ¿cuál debería ser la mejor terapéutica? ¿Podemos manejarlo de manera ambulatoria al paciente? ¿Debemos crear más zonas de cuidados intermedios a nivel de los centros de atención primaria? Dentro de su parecer, ¿cuál debería ser la mejor terapéutica con estos pacientes? ¿Podemos manejarlos de manera ambulatoria o en zonas de cuidados intermedios? En el síndrome de abstinencia hay gradaciones como en todas las cosas de la vida, ¿no? Puede ser un síndrome de abstinencia leve, como cuando estamos chuchaques, ¿no? Que finalmente pues no aceptamos nada que caiga al estómago, y sin embargo vamos y comemos un buen ceviche, un caldo de salchicha con bastante ají, bien que lo comemos. Tiene mucho de psicológico también el síndrome de abstinencia. De tal manera que si usted tiene un paciente con cierto grado de gravedad, y dependiendo también de la sustancia que está produciendo el síndrome de abstinencia, es la que usted toma la decisión terapéutica de un internamiento en una terapia que sea lo suficientemente responsable como para poder ejercer un acto terapéutico lo suficientemente eficaz, ¿no? Dependerá entonces de dos cosas, de la gradación y del consumo de la sustancia que previamente se consumió y del estado crítico que el paciente presenta en el momento del síndrome de abstinencia. Pero yo sí lo considero indispensable en el sentido moral para el paciente de alguna vez pasar por un síndrome de abstinencia, para que sepa lo que eso representa y a lo mejor desde ahí partir precisamente para una situación terapéutica futura que le permita rehabilitarlo definitivamente. Entonces, hay que pensar también en eso. Claro, también pues no es humano tener pues un paciente en un cuadro clínico de abstinencia terrible, ¿no? Y por eso es que se dan estas medidas alternativas en un momento determinado en la que complementariamente suavizamos precisamente el síndrome de abstinencia, ¿no? Pero que creo yo, en mi apreciación, que es un paso indispensable para el inicio de un proceso terapéutico, yo pienso que sí. Bueno, en honor al tiempo vamos a terminar. Queremos agradecerle al doctor Pedro Posligua por su excelente exposición y además entregarle un presente a cargo del comité organizador y del CRA.